noches, bienvenidos a la tercera edición del noticiero 24 horas, jueves 5 de diciembre. Y como siempre tenemos la información más completa para todos ustedes. Sean bienvenidos. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches, Mariel. Es un placer estar en sus pantallas. Nosotros listos ya con este resumen informativo muy completo. Iniciamos ahora con nuestros titulares. Endeudamiento y agio, los cuestionamientos al presupuesto general 2025. La polémica sobre la ley financiera continúa. Políticos y empresarios cuestionan el presupuesto desde la trinchera de sus intereses. Andrónico Rodríguez, un candidato de verdad. El nombre del presidente del Senado vuelve al escenario político. Algunos lo consideran un espejismo, para otros es el candidato a suplir a Evo Morales. Amenazas desde Santa Cruz por la liberación de Camacho. Exigen que el líder cruceño sea excarcelado. Advierten con paralizar Santa Cruz. ¿Podrá la economía cruceña soportar otro bloqueo? Hallan sin vida cuerpo de mujer desaparecida. Es la víctima número 13 de las lluvias y riadas. Su cuerpo fue buscado por varios días. Piden a la población precaución cuando se inician las precipitaciones. Descontento por la sentencia contra Nayar. Se cree que la condena es benévola, tomando en cuenta que fue declarado culpable por la muerte de 3 personas. El Ministerio de Gobierno justifica el fallo judicial. No permitirán nueva alza de pasajes en el Alto. Juntas vecinales salteñas rechazan el pedido de los choferes. La alcaldía afirma que no habrá un nuevo incremento de tarifa. Detectan 4 casos de tosferina en Santa Cruz. Vuelven a aparecer enfermedades que se creían superadas. Consideran que el rebrote del mal se debe a la falta de políticas de vacunación. En noticias internacionales, Amnistía Internacional afirma que Israel comete genocidio en la Franja de Gaza. Nueva reunión del Mercosur busca un acuerdo comercial con la Unión Europea. La seguridad ciudadana en Bolivia y el presupuesto general del Estado 2025. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. El presupuesto general del Estado 2025 continúa debatiéndose en el escenario parlamentario y en la opinión pública. Después de algunas turbulencias políticas, finalmente se han conocido algunos datos y otros permanecen en la nebulosa. Los presupuestos de salud y educación han sido difundidos. Sin embargo, el presupuesto destinado al tema de la seguridad ciudadana y externa del país no han sido explicados a cabalidad. Lo que se conoce es que el presupuesto general 2025 destina $121 millones para seguridad ciudadana. Desde el Viceministerio de Comunicación se señala que será para fortalecer la justicia, la defensa nacional y la seguridad ciudadana. En 2024, el presupuesto para Policía y Fuerzas Armadas representó el 14,5% de su total. En 2023, sumados los organismos, representó un 11,5% del presupuesto general. ¿Estos montos son suficientes, insuficientes? ¿Cuál es el estado de la seguridad ciudadana en Bolivia? La situación de la seguridad ciudadana en Bolivia presenta varias complejidades. A lo largo de los últimos años, el país ha enfrentado desafíos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y ciertos niveles de corrupción en instituciones encargadas de la seguridad. Estos factores han contribuido a una percepción de inseguridad ciudadana en algunas regiones. En términos de seguridad fronteriza, Bolivia comparte fronteras con Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay. La extensión de estas fronteras plantea retos significativos, especialmente en las zonas amazónicas y andinas, donde el control es más difícil debido a la geografía y la falta de infraestructura.
El tráfico de drogas y el contrabando son problemas persistentes en estas áreas y el gobierno boliviano ha trabajado en cooperación con países vecinos para mejorar la vigilancia y el control fronterizo. Los desafíos que enfrenta Bolivia en materia de seguridad incluyen la lucha contra el narcotráfico. Bolivia es uno de los principales productores de coca, planta que, como sabemos, deriva en algunos casos en la cocaína, o en muchos casos, si usted prefiere. Las redes de narcotraficantes y de narcotráfico continúan operando. Debido a las extensas fronteras, el contrabando de bienes, incluidas mercaderías ilegales, es un problema constante que afecta a la economía local y la seguridad ciudadana. Como usted puede ver, igual que sucede en otros ámbitos, el presupuesto para este tipo de políticas o acciones es siempre insuficiente. Con toda la seguridad ciudadana, la seguridad fronteriza va más allá del dinero que se destina a policía y fuerzas armadas, porque es un tema complejo e integral. Sin embargo, reiteramos, la percepción ciudadana sobre la criminalidad, por ejemplo, en Bolivia, ha ido desgastándose poco a poco hasta considerar que son poco creíbles algunos datos. Este es el contexto que faltaba hoy. Comenzamos con la información. Según observaciones, el anteproyecto del Presupuesto General del Estado 2025 no contempla el presupuesto para las próximas elecciones generales de 2025. Estas fueron las declaraciones del diputado Ángelo Céspedes. El anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 está en consideración en la Cámara de Diputados. Legisladores emitieron una serie de cuestionamientos a esta norma. Uno de ellos tiene que ver con la falta de monto económico que será destinado para las elecciones generales, prevista para agosto por el Tribunal Supremo Electoral. El diputado evista Ángelo Céspedes emitió la observación y advirtió: cuidado, están en riesgo las elecciones generales, debido a que no se contempla un presupuesto en medio de una complicada situación económica por la que atraviesa el país. El diputado lamentó que el anteproyecto de ley no sea tratado con celeridad en la Cámara Baja, ya que el pasado miércoles se suspendió su tratamiento en la Comisión de Planificación debido a la ausencia del ministro de Economía para que explique el proyecto. En días precedentes, el anteproyecto de ley estuvo sujeto a una socialización con sectores sociales y con representantes de organizaciones de productores. El diputado Céspedes continuó emitiendo otros cuestionamientos, como el incremento del 40% de endeudamiento por parte del Estado o que el gobierno pueda acceder a créditos externos por parte de organismos internacionales sin la autorización del legislativo. Pero quieren que le autoricemos al Ministerio de Economía que puedan dejar en garantía las 22 toneladas de oro, quieren que aprobemos sus créditos directamente sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por suerte estamos en la comisión, hoy día este diputado va a hacer las observaciones correspondientes y vamos a defender hasta lo último porque queremos que haya la renta dignidad para los abuelitos, no queremos endeudar más al país. Si quieren ellos crédito, que vayan por la Asamblea Legislativa. Esperemos que la oposición no se preste como se prestó para la ley del oro. Cuando uno escucha este tipo de afirmaciones, se pregunta, ¿es realmente serio este debate? ¿Usted considera que Luis Arce en las actuales circunstancias podría prorrogarse en el poder? En condiciones, entre comillas, mucho más aceptables, Evo Morales fue expulsado del poder. ¿Podría hacerlo en estas circunstancias Luis Arce? Es poco probable. Con todo, fíjese usted que los presupuestos también tienen una virtud, pueden ser reajustados. Así que la posibilidad de que haya más dinero para las elecciones en 2025 también es cierta. Con todo, está la polémica. Sí, está el presupuesto, están las elecciones generales también, tenemos todo el presupuesto ya para pasarles al órgano electoral para que ellos continúen con los trámites respectivos, porque ya hay una resolución que las elecciones nacionales deberían ser el 17 de agosto, si no estoy un poquito mal, entonces ya está fijada esa fecha, entonces ya el presupuesto también ya lo tenemos, eso significa una vez aprobado, puede ser pasado también a ellos para que continúen con los trámites que corresponden ya para la elección. Está en los gastos generales, ¿no? Como descifrado y órgano
judicial electoral, ¿no? En este caso. No va a ocurrir eso, ¿no? Porque no nos olvidemos de que nosotros respetamos la democracia, hemos entrado por democracia, hemos entrado por voto popular y seguramente los que continúen o los que quieran continuar o los que sean candidatos seguramente se van a ingresar por ese mismo orden, ¿no? Sí, ya tienen presupuesto, tienen todo y hay resolución del órgano electoral, entonces todo lo que corresponde, la parte legal, la parte económica, estamos listos para ello, ahora falta que vayamos cumpliendo mensualmente lo que corresponde. Seguimos ahora en temas políticos en el país. Esta vez el diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Ingvar Ellefsen, denunció que 12 diputados de Comunidad Ciudadana están vinculados con el arcismo por cuoteo de cargos en la directiva de la Cámara Baja. Esto es lo que dijo. No vino el ministro Montenegro y utilizaron este pretexto para procrastinar, para postergar su tratamiento y postergar las observaciones. Con esto están quitando el tiempo suficiente para que pueda ser tratado dentro de la Asamblea. Esto muestra una clara complicidad de todos los miembros de esa comisión. ¿Para qué? Para que pueda ser aprobado por decreto, para que pueda ser aprobado por el Ejecutivo, sin modificaciones. El presupuesto general de la Nación y la ley financiera debe ser modificado. En caso de no ser modificado, les anuncio a través de su medio que vamos a salir a las calles el 20 de enero, dado que en sus articulados hay leyes, hay procedimientos y artículos confiscatorios que pretenden quitar los productos a los gremialistas de productos nacionales, pretenden hacer que la aduana, que EMAPA les quite los productos a los gremialistas para poder venderlos en EMAPA. Esto es confiscatorio. Hacerles recuerdo que hace 2 años tomamos las calles para poder derogar la 1386 y la 218. Aparentemente, ahora en el presupuesto general de la Nación pretenden hacer lo mismo. No detengan el tratamiento. Señor Gustavo Aliaga, deje de ser cómplice de Arce y deje que podamos tratar el presupuesto para poder modificarlo, para poder modificar lo que ataña y aflige a los bolivianos. El no hacerlo muestra una clara complicidad para que el Ejecutivo lo apruebe. ¿Qué es lo que se debe debatir de un presupuesto? Fundamentalmente ver que los egresos no sean mayores a los ingresos. ¿Cómo se pretende cubrir todo aquello que ha quedado mermado en función a la falta de venta de gas con deuda? ¿No es cierto? Va a existir un mayor volumen de endeudamiento en relación al presupuesto general del Estado. Endeudamiento interno y endeudamiento externo. ¿Cuánto se va a destinar a educación, a salud, a seguridad? Esos son los temas que se deberían estar debatiendo porque realmente son de fondo. Bueno, desde el Alto están señalando que se quieren incluir algunos artículos, entre comillas, de contrabando en este presupuesto. Veamos de qué se trata. Estado. Hay una ley tramposa, lamentablemente, que el gobierno quiere utilizar. Quiere agotar el tiempo para luego aprobar sí o sí, mediante decreto supremo, el presupuesto general del Estado con estos 21 artículos y con varios artículos de contrabando que nada tienen que ver con el presupuesto general del Estado. El más peligroso es aquel artículo que le da carta libre, cheque en blanco al ministro de Economía para endeudar al país sin que los proyectos tengan nombre y apellido. Están a 7 meses de dejar el poder, de terminar su mandato, todos quienes son seguidores de Luis Arce, y resulta que ahora quieren aprobar un presupuesto general del Estado con estos cheques en blanco. A la población boliviana no le favorece. Estamos endeudados hasta las últimas generaciones y ahora resulta que tenemos este documento que quieren aprobarlo sí o sí. El gobierno central está manipulando la información porque señala que la Constitución Política del Estado le permite hacer una maniobra como esta, que no se apruebe en la Asamblea y que directamente lo apruebe por decreto el presidente Luis Arce Catacora. Eso es falso. La Constitución Política señala que si hay un silencio legislativo, si digamos este documento del PGE no lo trata en la Asamblea, no lo agendan, entonces sí tuviera razones legales para que el Ejecutivo lo dé por aprobado con un decreto.
Y hay más repercusiones acerca de este tema. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente aseguran que existen normas contra el agio y la especulación. Los agropecuarios, por su parte, rechazan la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que precisamente se refiere al control del agio y la especulación de precios. Al respecto, tenemos una entrevista en exclusiva con nuestro departamento de prensa de Palenque TV con el ingeniero Omar Castro, quien es presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz. Sí, efectivamente, la semana pasada fuimos alertados, si vale la pena mencionarlo así, sobre unas disposiciones que están insertadas en la Ley del Presupuesto General del Estado, donde se faculta a entidades del gobierno o del Estado para controlar, fiscalizar, decomisar y confiscar alimentos esenciales, ¿no? Y por otro lado también hay una regulación para declarar de la parte de la cadena alimenticia lo que es la producción, la transformación y la comercialización respecto a los volúmenes de producción y todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Resulta que bajo la excusa de combatir agio, especulación y contrabando, se ha camuflado estas disposiciones en una ley del presupuesto general del Estado. Al menos, primero, creemos que no tiene nada que ver un tema de control de agio y especulación y contrabando en un presupuesto general. Pero más allá de eso, el tema es que ya hay mecanismos, ya hay una entidad, la defensa del consumidor, que se aboca a este tema. Ahora, ¿cuál es en realidad la finalidad que tiene el gobierno con estas disposiciones? Si hablamos de confiscación y decomiso, significa que puede entrar a nuestras granjas, revisar los stocks que tenemos de granos almacenados para nuestra propia producción, puede entrar a un frigorífico a verificar la cantidad de reses faenadas o pollo faenado o cerdo faenado. En el tema de los comercializadores, ustedes saben, los comercializadores en sus puestos obviamente tienen cierto producto expuesto para la población, para la venta, pero también en las partes de atrás a veces tienen sus cámaras o sus depósitos donde también van acumulando productos. Entonces, ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿A partir de cuándo se supone que estoy ocultando el producto? ¿A partir de cuánto se supone que no estoy ocultando? O sea, nada de esto está escrito, detallado. Ellos, en la reunión que tuvimos con 3 ministros y 2 viceministros, pusieron como excusa justamente esto de agio, especulación y contrabando. Yo me pregunto, ya hay ya está estipulado en una parte del Código Penal cómo se sanciona y cuándo se sanciona el agio y la especulación. Y es un tema estipulado ya desde hace muchos años, desde los años 70, si no me equivoco, por un lado. Y el tema de contrabando, ¿acaso no hay un viceministerio de lucha contra el contrabando? ¿Por qué es necesario esta disposición dentro de una ley de presupuesto general? Ingeniero, sin duda es una preocupación no solo del sector avícola, sino también de otros sectores agroindustriales y agropecuarios, sobre todo en el oriente boliviano. Sin embargo, el mismo ministro de Economía señalaba que no se estaría atentando precisamente contra la producción que se realiza desde la Cámara Agropecuaria del Oriente. Diferentes reuniones se han llevado a lo largo de este año. Hablamos incluso de la famosa reunión con el gabinete agropecuario en la que estuvo participando el presidente junto a sus diferentes ministros, las diferentes mesas de trabajo para la reactivación de la economía, para la reactivación del aparato productor, para este tema de la soberanía alimentaria que tanto se habla. ¿Se han llegado realmente a acuerdos concretos? ¿Por qué terminamos precisamente en la lucha contra el agio y la especulación que tenga que terminar en disposiciones en este proyecto de ley como es el presupuesto general del Estado? Luego de tantos años y tantas mesas de trabajo, solamente podemos decir que hemos conseguido 2 temas, y es lo que recientemente se ha terminado de aprobar para el sector soyero de los 2 eventos aprobados. Pero después de muchos años, pero queda todo un trabajo detrás que todavía aún no ha sido terminado. Por ejemplo, el tema de seguridad jurídica, de frenar avasallamiento.
permanentemente están atentando contra la propiedad privada, no solo en Santa Cruz, en Cochabamba. Se han entrado a N de granjas de cerro, a avasallar, a lechería, en el Beni, en todos lados hay avasallamiento y no podemos avanzar con esto. Se ha tratado el tema ahora más que nunca, el tema de combustible. Nada, no hay solución. Solución es parche. Hoy por hoy, el sector agrícola en Santa Cruz, para poder culminar la siembra de soya, de maíz, de sorgo, está comprando diésel ULS a 6.88. A ese extremo se ha llegado. O sea, ya no hay por qué decir que el gobierno subvenciona el combustible para el agro. Además, solamente consumimos un 18% a nivel nacional, el sector agropecuario, del diésel que se consume en todo Bolivia. Entonces, hay varias cosas pendientes. El tema de biotecnología para maíz, algo en lo que somos deficitarios. Imagínense que el hueco que hay que rellenar viene del contrabando. ¿Cuáles van a ser las acciones desde los diferentes sectores industriales, agroindustriales, de promulgarse este decreto con estas disposiciones y teniendo todos los antecedentes que nos ha señalado con respecto a la producción que se genera? Obviamente nosotros esperamos desde que de parte de los parlamentarios comprendan nuestra situación, comprendan nuestra inquietud respecto a estas disposiciones y puedan ser retirados en primera instancia ya desde la misma ley, porque no vamos a poder trabajar en una reglamentación donde podamos mejorar esta situación. Si en la ley ya dice se faculta la confiscación y el decomiso, ¿cómo podemos trabajar nosotros en la reglamentación para evitar esta situación? Vamos a tener que poner muchas variables, muchas condicionantes que en realidad van a estar realmente a criterio personal del funcionario público que en ese momento le llegue a la persona o al productor a realizar la fiscalización. A estas alturas y en lo que se vendría a ver en 2025, surge una pregunta. ¿Cuán capaces son o cuán interesados están los empresarios en ponerle el hombro al país? No al gobierno, al país, en función de inversiones, en función a, ¿por qué no también desarrollo productivo? ¿No es cierto? ¿Cuán dispuestos están a todo aquello? Es decir, no solamente estirar la mano, ¿no es cierto? Bueno, ellos consideran que el país se aproxima a una recesión económica. La Cámara Nacional de Industrias, en su informe anual de evaluación, advierte sobre el ingreso de la industria boliviana en una fase de recesión económica. Este fenómeno se refleja en una proyección del crecimiento del PIB industrial para el 2024 entre un 0 y un 1%, contrastado con el crecimiento de un 1.8% en la gestión 2023 y un 2.2% en la gestión 2022. Los indicadores que evidencian y respaldan esta recesión industrial a septiembre de este año son los siguientes. Una disminución en las importaciones en el orden del 16.4%. Esto corresponde a materia prima, insumos intermedios 9.2% y bienes de capital en un 11.8%. También mencionar que las exportaciones han caído en un 35.9%. Acá hablamos de gas y oro. El número de empresas registradas, nuevas empresas manufactureras, escasamente aumentaron en un 1.3%. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Entre los factores críticos que impulsan la recesión industrial de este año destacan los siguientes. Bloqueos motivados por intereses políticos, que en tan solo 24 días provocaron pérdidas superiores a los $1.000 millones para la industria boliviana. El 2024, desafortunadamente,
se registraron más de 170 días de bloqueo, dañando de manera irreversible el aparato productivo y sobre todo la imagen internacional del país. Seguimos con información en temas políticos rumbo a las elecciones generales 2025. Grover García en las últimas horas ha descartado una posible invitación a Andrónico Rodríguez como candidato del MAS y PSP. Aclaró que la candidatura del Movimiento al Socialismo se va a definir en su momento y de manera democrática y sobre todo sin imposiciones. Desde el análisis del presidente del MAS y PSP, reconocido por el órgano electoral Grover García, invitó al senador Andrónico Rodríguez y a los militantes que se unifiquen en el instrumento político para no dividir los votos en las próximas elecciones generales. Yo quiero ser claro, hasta este momento hay fanáticos, hay interesados, estará en su derecho de proclamarse, de decirse son candidatos presidenciales, pero el pueblo espera de una forma responsable. En su momento tendrán que elegir los ciudadanos. Por eso la Dirección Nacional del MAS somos claros, somos concretos. El pueblo, nuestras bases de forma democrática tienen que elegir a los candidatos. Negativo, nosotros no invitamos para ser candidato presidencial a nadie, pero sí invitamos al Andrónico, a cualquiera, a las bases, a los militantes, para que se unifiquen, para que se sumen. Y no estén dividiendo votos abajo, con sus intereses personales o sectoriales. Usted ha escuchado a Andrónico Rodríguez hablar sobre el futuro político ideológico de Bolivia. Le he escuchado en esta coyuntura hablar sobre el presupuesto general del Estado, sus pros y contras. Le ha escuchado hablar sobre su visión de país. En algún lugar ha escuchado aquello de Andrónico Rodríguez. Bueno, sin embargo se insiste, ¿no es cierto?, en que es el próximo líder de Bolivia. Pregunta aquí también, ¿se está utilizando a Andrónico Rodríguez como la manzana de la discordia? Bueno, hay críticas en torno a supuestas proclamaciones o proclamaciones, ¿por qué no reales?, en torno a este personaje. Y ahí con claridad, tanto dirigentes del Trópico de Cochabamba, de su propia federación, del hermano Andrónico Rodríguez, la Federación Mamoré Bulo Bulo, los departamentos del país que han participado sólidamente, con mucha claridad, han expresado de que nuestro candidato para las siguientes elecciones generales es Evo Morales. Creo que eso es la máxima instancia, ahí ya se definió. Sorprendido, el día de ayer hemos visto en Cochabamba, y yo creo que no es propio del hermano Andrónico Rodríguez, sino para mí, ¿no? Es gente que no corresponde a ninguna organización social. Creo que hay por ahí, en alguna imprenta se han hecho imprimir un letrero y se han puesto a dar conferencia de prensa. Eso no es para nada, no tiene ningún validez ni sindical, ni orgánico, peor político, pero para mí, ¿qué es eso? Es una intención de hacernos pelear o dividirnos a estas personas, particularmente entre el hermano Andrónico y el hermano Morales. Eso no va a ocurrir, como les digo, eso ya está cerrado. En otro tema, Cabildo da plazo hasta este próximo 16 de enero de 2025 al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, para que libere a Luis Fernando Camacho, o si no, dan el anuncio de que irán a un paro indefinido en Santa Cruz. Están de acuerdo en exigir al gobierno del Movimiento al Socialismo responsabilidad y seriedad en la administración económica del Estado. Asimismo, aprueban exigir soluciones inmediatas para eliminar la larga fila de compra de combustibles como el diésel, por ejemplo, dando así un impacto negativo en la producción de alimentos y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. ¿Están de acuerdo en exigir al Tribunal Supremo Electoral la anulación de la sigla del MAS, argumentando la responsabilidad en el proceso electoral de las elecciones de 2019? Querido pueblo cruceño, ¿están de acuerdo en establecer un plazo máximo hasta el 16 de enero del año 2025 para que este gobierno central proceda con la liberación del gobernador Fernando Camacho
y no los demás presos políticos. Si hasta el 16 de enero el gobernador y los presos políticos no son liberados, ¿están de acuerdo que a las 0 horas del día 17 de enero nos convoquemos de un paro indefinido? Y los cruceños Santa Cruz ya saben lo que es parar 36 días, las consecuencias que trae, las pérdidas multimillonarias que significa. En esa aventura que significó ese paro de 36 días, se perdieron algo así como 1.700 millones de dólares. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Están entonces con la suficiente musculatura para volver a un paro de esas características. Bueno, la amenaza está servida, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjese usted que a partir de esta realidad, ¿no es cierto?, se cuestiona que estos cabildos no sirvan para proponer algo distinto a la política nacional. Veamos esta crítica. Se nota claramente una división que existe entre algunos cívicos y entre algunos políticos. No olvidemos que este cabildo no estuvo participando, por ejemplo, la gobernación. Y cuando participa la gobernación o algunas otras empresas, obligan para que sus funcionarios vayan al cabildo. En esta concentración tampoco no lo vimos al comité cívico. Sabemos pues que el comité, todo lo que sea en contra del gobierno, él no se va a meter. Discrepo mucho con las resoluciones del cabildo, porque por ejemplo no se habló nada de los autoprorrogados. ¿Por qué en este cabildo no se hace respetar que las elecciones judiciales, tiene que existir la elección judicial para el Tribunal Constitucional en Santa Cruz? Significa que en este cabildo se lo estaba hablando a los autoprorrogados, porque nadie dijo nada de los autoprorrogados. No olvidemos que el 15 de diciembre va a haber elecciones judiciales, menos en Santa Cruz, Pando, Beni. ¿Quiénes van a ocupar esas 4 plazas? Van a ser los 4 autoprorrogados del Tribunal Constitucional. O sea, en este cabildo, en vez de ir con temas contundentes para que salgan estos autoprorrogados, más bien hemos obviado. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que se ha dado a conocer que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, viajará próximamente a Uruguay, esto para participar en la cumbre del Mercosur. Importante porque ya somos miembros plenos del Mercosur, eso por un lado. Por el otro lado también el presidente va a tener reuniones bilaterales dentro de la agenda que se tiene prevista, algunas reuniones por ejemplo con el presidente electo precisamente en Uruguay, va a tener una reunión con el presidente de Brasil. Con Brasil tenemos bastantes acuerdos, tenemos una cooperación también muy importante, interesante, que se ha ido llevando durante este tiempo. Ustedes saben que ha llegado acá, recordemos en el mes de julio, si más no me equivoco, el presidente Lula, y pues a partir de ello se ha podido también establecer una agenda bilateral que se está haciendo seguimiento. En lo que se refiere de manera concreta, por ejemplo, en temas energéticos, también la integración bioceánica, los acuerdos y los temas comerciales que se tienen con Brasil, entonces parte también de la agenda que se tiene prevista, y terminando ya el día de mañana estaría de retorno el presidente acá en Bolivia. Y en este aspecto, en esta noticia que le vamos a presentar a continuación, el tiempo, los plazos van corriendo vertiginosamente, podríamos decir. ¿Por qué señalamos aquello? Porque hasta fin de año debería conocerse una ley que permita una redistribución de representación política en función a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, esta ley no existe y el Tribunal Supremo Electoral ya ha dicho que no habrá redistribución de escaños si no hay la norma. El Tribunal Supremo Electoral no garantiza la redistribución de curules en el legislativo si hasta el 30 de este mes los parlamentarios no aprueban la ley de escaños. La presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, dijo que por su parte hay predisposición. La sala plena de este tribunal remitió el pasado 2 de octubre a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para la redistribución de escaños según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Sin embargo, hasta el momento no ha sido tratada ni revisada en principio por la Comisión de Constitución en Diputados, donde se encuentra el proyecto de ley.
La nueva presidenta de dicha comisión, Olivia Huachaya, aseveró que por su parte existe toda la predisposición de aprobar el proyecto de ley de escaños, pero que el tratamiento depende también de otros legisladores. Si hasta el 30 de diciembre la Asamblea Legislativa no promulga la ley, el país no tendrá nueva cartografía electoral, por lo tanto tendría que regirse a la redistribución de escaños del censo de 2012, incluso para las elecciones generales del próximo año. Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Delfor Burgos, ha afirmado que la ley de escaños parlamentarios podría ser aprobada en el próximo mes de enero. Burgos también ha indicado que, dado el cercano receso parlamentario, aún es incierto si se va a lograr la aprobación a tiempo para su aplicación en las próximas elecciones generales 2025. Bueno, eso sí, creo que tenemos hasta el 30, si no estoy muy equivocado. Se tiene que ver eso y se tiene que tratarlo, pero tampoco está escrito en piedra, ¿no? Eso incluso podemos tratarlo en enero, porque no nos olvidemos que es para un tema netamente eleccionario que se va a llevar a cabo en agosto. Evidentemente, o sea, si hay que tratarla, nosotros no tenemos problema en tratarla, pero como les digo, toda norma que ha quedado en la anterior legislación, todo proyecto de ley, así había sido rechazado o no tratado en cualquiera de las cámaras, tiene que volver a su lugar de origen, y su lugar de origen tiene que volverlo a presentar, que se llama reposición, nuevamente a la Cámara de Diputados o a la Asamblea o a la Cámara de Diputados con la reposición de la nueva legislación. Hoy no tenemos nada en mesa, yo soy el primer secretario, no tenemos nada en mesa para convocar a una sesión mañana, digamos, y tratar un tema, no tenemos nada todavía, posiblemente todos estén en comisiones. Hablemos a continuación de las elecciones judiciales parciales que se van a desarrollar, ojo con eso, el próximo domingo. Parciales porque en el caso de La Paz sí van a existir comicios, solamente en 4 regiones de Bolivia. En otras 5 no va a haber cambio en cuanto se refiere a este poder. Fíjese usted que en Chuquisaca, donde sí van a haber elecciones, ya hay o continúa registrándose observaciones a candidatos. Como les he mencionado, son 5 denuncias que cursan actualmente en el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca y bueno, 2 son de oficio que el CIBDE ha podido identificar, que está siendo analizado, y 3 denuncias que son hechas por particulares contra candidatos. O sea, ¿son total 5 candidatos observados? No. En realidad, las 3 denuncias por particulares es contra un candidato al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿solo sería un candidato el denunciado? Son 3 candidatos denunciados. ¿Los 3 están en riesgo de inhabilitación? Repito, está siendo sujeto de análisis. Pero ese es el riesgo que corren, ser inhabilitados. Por supuesto. ¿Por qué falta están siendo investigados? Por incumplimiento a la campaña electoral. ¿A qué instancias estarían postulando ellos, por favor? Repito, al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Chuquisaca, al Tribunal Constitucional por el Departamento de Chuquisaca y 1 al Consejo de la Magistratura. Y hay más repercusiones acerca de las elecciones del órgano judicial en Bolivia. Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, en su informe de gestión 2024, defendió la ampliación de funciones de los magistrados del Alto Tribunal y ha manifestado también que las dificultades sobre las elecciones judiciales en el país fueron por una desatención por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional por no cumplir una preselección correcta de candidatos. Lo que hicimos todos los magistrados de Sala Plena es asumir entonces una responsabilidad para preservar el derecho de las personas a una justicia pronta y oportuna. Cabe remarcar que nuestro mandato viene de la Constitución y el pueblo. El pueblo nos eligió, pese a una campaña contraria a la realización de las elecciones judiciales. El pueblo nos eligió de manera legítima y democrática.
Cumplimos entonces con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del órgano judicial, cumplimos con las leyes, siendo que las dificultades que se provocaron con relación a las elecciones judiciales que actualmente están en curso fueron un efecto de una labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa. Pausa en las noticias. Cuando volvamos estaremos hablando de este nuevo lamentable deceso producto por la ciudad. Y también el precio del aceite, la especulación y mucho más. No se vaya, ya volvemos con esta información. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Hablemos entonces de este lamentable nuevo deceso producto de las lluvias. Otra riada, en esta oportunidad en Cochabamba, que está sufriendo con rigor ya al inicio de esta temporada, ¿no es cierto?, el rigor del clima, de los fenómenos naturales. Son 13 personas ya fallecidas. Una mujer ahora ha sido encontrada sin vida por bomberos producto de la riada. Sí, continuando con el trabajo que desde el primer instante en el que la FELCC ha asumido conocimiento de este hecho en materia de investigación, es que se han desplegado 3 esfuerzos de búsqueda. El día de hoy se ha desplegado el tercer esfuerzo de búsqueda en coordinación con el presidente del comité de crisis, que está a la cabeza de la unidad de bomberos, con quienes se ha organizado con las diferentes unidades especializadas que tiene la policía para continuar con la búsqueda de esta persona. Es así también que al promediar las 13 horas aproximadamente, en coordinación con la sociedad civil que se ha sumado a esta búsqueda, es que se ha dado con el paradero de esta víctima. En función a eso se han desplegado todas las actividades que se requiere realizar y se ha procedido con el levantamiento legal del cadáver, y en este momento el cuerpo está siendo depositado en el Instituto de Investigaciones Forenses. Los fenómenos climatológicos lamentablemente están causando desastres en diferentes regiones del país. A la fecha, las lluvias están afectando a 20 municipios. A menos de un mes de iniciada la temporada de lluvias 2024-2025, el país ya sufre los efectos de los fenómenos climáticos. Son 7 departamentos, 20 municipios y más de 300 familias afectadas por riadas, derrumbes y daños en casas. Las regiones más golpeadas por los cambios climatológicos se encuentran en el trópico y área metropolitana de Cochabamba, municipios de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz y Pando. A ellos se suman las más de 15 alertas naranjas que emitió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología por posibles desbordes de ríos de 8 departamentos, situación que podría complicarse en las siguientes semanas. En Cochabamba, el desborde de los ríos provocó inundaciones y deslizamientos de lodos, piedras y troncos en los municipios de Cochabamba, Colcapirgua, Morochata y Villa Tunari. En el departamento de La Paz son 6 alcaldías las afectadas por las lluvias: Luribay, La Asunta, Achacachi, Humala y Guanay. Asambleístas departamentales lamentaron la inacción de la gobernación y la inatención a las familias que se han visto afectadas hasta el momento. Sobre el departamento de Potosí, el responsable de gestión de riesgos informó que la temporada afecta a municipios del norte y sur. Es el caso de la comunidad de Falsuri en Cotagaita, donde una tormenta de granizo destruyó cultivos y generó el desborde de ríos que anegó los sembradíos. Algo similar ocurrió en Ravelo, Acacio, Caripuyo, Ocurí y Yayagua. A ello se agrega la muerte de casi una treintena de animales de corral en Tiquipaya. En Tarija, desde el inicio de la temporada de lluvias, fue la capital más castigada por las calles anegadas e inundaciones de viviendas, además del corte de energía a raíz de las tormentas eléctricas. También se reportó pérdidas agrícolas en los municipios de San Lorenzo y San Mateo. La capital cruceña es la más afectada por las precipitaciones, las que anegaron las calles y avenidas causando desbordes de ríos. En Chuquisaca, el municipio de San Lucas reportó pérdidas en la agricultura por la fuerte granizada caída durante el fin de semana, en tanto que en Cobija-Pando tiene casas afectadas producto de los desbordes del río Acre, pero en las últimas horas las aguas volvieron a descender.
Vamos a hablar de temas económicos, abordemos este asunto de la carencia de aceite comestible, que habitualmente abundaba en los mercados dada la alta producción que existe en el país. ¿Y dónde está el aceite? Bueno, ahora se están desarrollando operativos de control para verificar que no salga del país de manera ilegal y también que no se esté especulando con el producto. Escuchar y ver cómo los audios difunden a nombre de una federación o a nombre del alto de una institución, sacan alimentos y a favorecer a unos cuantos y la población alteña sufriendo. Incito al gobierno central que tiene que poner aquí su autoridad. No es favorecer a ninguna institución, ¿no es cierto? No puede ser la COR a nombre de la ciudad del Alto, beneficiando a algunos sectores solamente. La población alteña necesita atención. Por tanto, le voy a decir a Franklin tiene que ponerse mano al pecho y trabajar para el pueblo y para la ciudad del Alto. No podemos abandonar de alimentos. Estamos viendo, no hay aceite, no hay arroz, pero mira, algunos aprovechando de esa situación, no podemos aguantar. Y nosotros combinamos a la COR que no use su cargo a nombre de la ciudad del Alto y que también tiene que si quiere coadyuvar algo, tiene que coadyuvar con las urbanizaciones que corresponda, que necesitan este alimento. En otra noticia, cuestionan que algunas organizaciones sociales reciban beneficios a nombre de la ciudad del Alto cuando se vive actualmente la crisis de la canasta familiar con la elevación en los insumos de primera necesidad. Señalan que las ferias móviles no llegan a todas las urbanizaciones de esta urbe. Sí, estamos corroborando un hecho que realmente nos preocupa bastante, porque mientras tenemos la información de las empresas oleaginosas respecto a una cartera de clientes que ellos compran normalmente el aceite a un precio de 9 bolivianos, en el caso del aceite a granel, acá vemos que le están vendiendo en 20 bolivianos y no hay aceite, ¿no? Entonces da a entender, ¿no? De que estas personas que están en estas listas son las personas que están especulando con el aceite o que están ocultando o que lo están llevando al contrabando. Porque acá les dejan medio tuzilcito, en otros les dejan 2 cajitas y les dicen que no hay producción de aceite, cuando eso es absolutamente falso, ¿no? No solamente por la información documental que nos brindan, sino también porque han sido los propios representantes del sector industrial quienes han indicado que tienen la producción suficiente, no solamente para atender la demanda del mercado interno, sino también para exportar, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos los indicios suficientes como para anticipar de que los que están cometiendo agio, especulación y están llevando el aceite al contrabando son estas personas. Más de 2.000 personas que son las que normalmente le compran a la industria oleaginosa que tenemos en el país. Seguramente unos para la venta en el mercado interno y otras para la venta o distribución en otros mercados, pero lo cierto es que acá en La Paz no tenemos aceite, cuando en Santa Cruz nos dicen que están enviando normalmente el aceite. Cambiamos completamente ahora de información, y ya que desde el gobierno nacional aseguran que la sentencia de 15 años contra Misael Nayar por el triple asesinato de la pasada gestión 2022 en Porongo es una condena que ha reflejado su responsabilidad, y esperan que a Nayar se le sumen también otras sentencias. Que en el curso de la tarde el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana han logrado la condena del señor Misael Nayar Viveros, quien, como sabemos, en junio del año 2022, conjuntamente a otras personas, propinó por lo menos 13 disparos en la humanidad de 2 funcionarios de la Policía Boliviana y un ciudadano que prestaba servicios en el casino. Las investigaciones realizadas en ese momento lograron establecer, en principio, la existencia de nitritos y nitratos en las manos del señor Nayar. Asimismo, los vehículos en los que se habían transportado estos sujetos fueron reconocidos por testigos presenciales. Eso significa que hemos aportado la suficiente carga probatoria que ha permitido hoy que, a través de un procedimiento abreviado, Misael Nayar Viveros sea condenado a una pena de 15 años a cumplirse en el penal de Palmasola. Si bien no era una condena que esperábamos, hemos logrado dar un primer paso, no solamente para restituir la dignidad a la familia policial, sino también
a la familia de las víctimas, pero consideramos desde el gobierno boliviano que se está sentando precedente a un sujeto que no solamente está vinculado a actividades de asesinato, sino, como sabemos, también tiene responsabilidades en hechos vinculados a delitos de narcotráfico y otros, por lo que esperamos también se le sumen otro tipo de condenas al hecho principal, que es el asesinato. A otro asunto, se ha conocido en las horas precedentes que se continúa buscando intensamente a Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y muy cercano a Evo Morales. Fíjese usted que hay otro reporte que da cuenta que se ha iniciado una nueva investigación contra otros vinculados a los bloqueos en Parotani. Obvio, esto en Cochabamba. Este caso también podría ser radicado en La Paz. Bien, nos ha llegado un proceso por remisión exclusivamente de Cochabamba y de Parotani, si no tengo entendido. Ya se ha hecho un sorteo a un fiscal correspondiente. Será el fiscal titular que emita las directrices correspondientes y los requerimientos a efectos de poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Presuntamente están, en primera instancia debo aclarar si evidentemente ese ciudadano se encuentra, pero están contra los autores. Es así que nos ha llegado a la presente investigación y se está investigando un presunto hecho de terrorismo. ¿En la aprehensión contra Evo Morales? No. Nos vamos a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas de salud que debe prestarle importancia. La invitación está formulada. Por favor, quédese junto a nosotros. Con más información en el noticiero 24 horas en su tercera edición. Nos vamos con las noticias hasta Santa Cruz, donde el CEDES departamental ha confirmado 4 casos de tos ferina y apunta a la falta de vacunación a menores. Estamos en el último mes del año 2024, vamos a iniciar el 2025 y aún, ¿no es cierto?, vemos que hay algunas enfermedades que aparecen en nuestro medio que podrían ser prevenidos simplemente con una vacuna. Creo que este es un llamado de atención a los padres de familia. Hoy que estamos entrando en vacaciones, sería pertinente que los padres de familia vean la posibilidad de que si sus hijos no están vacunados, se acerquen al centro más cercano de su domicilio y puedan hacerlo. Queremos concientizar a nuestro pueblo, a nuestra gente, pero sobre todo queremos proteger a nuestros niños. En años anteriores había todo este tipo de enfermedades que hoy se pueden prevenir solamente con una vacuna y los niños quedaban con muchas secuelas. Algunos no podían caminar, otros quedaban ciegos y otros tenían otro tipo de patología o consecuencias de la no vacunación. Hoy tenemos en todos nuestros centros de salud todas las vacunas y nosotros estamos queriendo, ¿no es cierto?, con este equipo que tenemos en sede, procurar que todos los niños lleguen a los 5 años con todo su esquema de vacunas completo. Nos vamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde la concejal alteña Fabiola Furuya pide a la alcaldesa de esta urbe, Bacopa, hacer respetar y cumplir el convenio con los transportistas, mismo que establece que el pasaje único debe ser de 1 boliviano con 50 centavos. Evidentemente, en el tema del pasaje debemos recordar a los transportistas que ellos han firmado un acuerdo, un convenio con la primera autoridad de la ciudad del Alto, la alcaldesa. Este acuerdo nunca pasó por el Consejo Municipal, eso debo aclarar a la población. Sin embargo, hemos tenido que aceptarlo, digamos, de manera ya autoritaria que lo ha tomado, pero bueno, ya ahí está. Y esta normativa dice el pasaje de 1.50, el cual debe ser pasaje único. ¿Eso qué significa? Mañana, tarde y noche. Pensar en un pasaje nocturno realmente va a ir en contra de la población en general. Recordarle a los transportistas que en este momento los salarios, por ejemplo, de la población se mantienen, no se han incrementado.
aunque la crisis económica sí está lacerante en la ciudad del Alto como en el país, pero creemos que en este momento no se debe dar ese incremento y que si quieren incrementar tendrían que llegar a un acuerdo con la primera autoridad, con el Consejo Municipal, y mientras eso no se dé, pues no lo pueden hacer. Con los choferes del Alto es que siguen cobrando por tramos. Hay personas, fíjese usted, que trabajan en la zona sur de la ciudad de La Paz y deben subir hasta, vamos a ver, la Ceja del Alto. De ahí tienen que entrar hasta el Quenco. Se da cuenta cuánto de dinero invierten o deben pagar, si usted quiere, para ser más precisos, en términos de pasajes, porque no hay rutas continuas. En fin, se está pidiendo desde las juntas vecinales que no se permita este incremento de tarifas. Efectivamente, el día de ayer nos vemos sorprendidos que hayan intentado utilizar una reivindicación nacional que es la alza de la canasta familiar, el alza de los precios de la canasta familiar, y conjuntamente lleven el alza de pasajes, ¿no? Es algo incoherente que quieran que estemos luchando por bajar los precios de la canasta familiar y quieran aumentar el pasaje. Eso no es correcto para nosotros. Como juntas vecinales, a la cabeza de nuestro presidente Juan Saucedo, la siguiente semana estamos convocando a un ampliado de presidentes, la cual va a sacar unas resoluciones, y también hemos llamado al secretario municipal Reinaldo Cusi para que se intensifiquen los controles por las noches, ya que sería un pasaje que no está autorizado. Hemos quedado, vamos a oficializar con una nota la reunión, pero más allá de eso, lo que nos interesa es coordinar de manera inmediata para que esta crisis no se ahonde más, porque hablar de un incremento del pasaje es hablar de aumentar la canasta familiar, y es algo que no podemos permitir. Cambiamos el rumbo de la información, vamos con temas económicos en el país. La Aduana Nacional ha presentado estudios de despacho en frontera. Estos son los detalles a continuación. Alto compromiso con el cumplimiento que tiene Bolivia al acuerdo sobre facilitación de comercio que tenemos firmado con la OMC, puesto que somos de los únicos 5 países de Sudamérica en tener estudios de esta naturaleza, mismos que conforme los lineamientos que nos ha dado la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, coadyuvan a identificar los cuellos de botella en las fronteras y reducir los tiempos que necesitan los operadores de comercio para pasar la frontera, cumpliendo todos los controles de cada entidad competente, pero al mismo tiempo facilitar y así determinar las medidas que podamos tomar entre todos para reducir estos tiempos. Lo que también implica reducir costos a los operadores, colocando a Bolivia como un país competitivo dentro del comercio internacional. El estudio de tiempos de despacho es una herramienta estratégica, reconocida internacionalmente para medir el tiempo real desde la llegada de las mercancías a la frontera o a la aduana hasta el levante. En este tiempo intervienen las autoridades competentes en el control fronterizo y el comercio exterior, es decir, la Aduana Nacional, la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, así como los operadores de comercio exterior. Última pausa en esta tercera edición. Al retornar es momento de las noticias de espectáculo. Para todos sus fans, Shakira reaparece. Estamos muy atentos entonces a lo que hace Shakira. Claro que sí, los detalles los tenemos aquí. Al retornar, quédese con nosotros. Reabrimos nuestra línea de contacto. Usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 699-55470. Estamos recibiendo imágenes, estamos recibiendo mensajes donde usted puede cumplir la tarea de informar. Nos llama, nos escribe, nos dice, quiero reportar. Tenemos información desde La Paz. Servicio a la Comunidad reportaron la desaparición de los niños Robert Mamani Vargas y su hermanita Mía Mamani Vargas, de 7 y 4 años de edad. Fueron vistos por última vez el día lunes 2 de diciembre en inmediaciones de la zona Tahuantinsuyo a horas 11 de la mañana aproximadamente. El niño viste chompa roja, buzo negro y estaba con chinelas.
La niña vestía de buzo lila y chompa color lila también. Cualquier información, por favor, pueden comunicarse al celular 719-00356. Vamos hasta el Alto. Reportan que un joven defendió a una vendedora ambulante por los malos tratos que recibía por parte de guardias de seguridad de una asociación de gremiales. Según la información, la persona fue golpeada por los mismos guardias. El maltrato llegó a tal punto que, sin ningún justificativo, pretendían llevarlo a la FELC-CC. Vamos al panorama internacional de las noticias. Amnistía Internacional ha calificado como genocidio aquello que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Por supuesto, los israelitas han negado esta situación. Vamos a hablar sobre ese asunto. Pero también tenemos datos acerca de la reunión del Mercosur, cuyo propósito fundamental ahora es ligar la economía sudamericana con la economía europea. El panorama internacional de las noticias a continuación. Cumbre clave del Mercosur en Uruguay. Los cancilleres del bloque sudamericano abrieron formalmente el jueves el encuentro de 2 días en el que buscarán cerrar las negociaciones hacia un acuerdo comercial histórico con la Unión Europea. Más temprano, el canciller uruguayo Omar Paganini mantuvo una reunión bilateral con el nuevo comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El viernes tiene previsto un encuentro con todos los presidentes del Mercosur. Según el canciller uruguayo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los 4 países fundadores del bloque sudamericano, apoyan el texto para un tratado de libre comercio con la Unión Europea que ambos bloques negocian desde hace 25 años. En 2019, la Unión Europea y el Mercosur ya habían anunciado la conclusión de un pacto, pero el proceso se estancó sin que fuera ratificado por cuestiones sensibles como la protección del medio ambiente o las compras gubernamentales. Según Paganini, los temas que quedaron pendientes en 2019 ahora están cerrados. España, Alemania y la mayoría de los países europeos presionan para cerrar las negociaciones a pocos meses de que asuma el republicano Donald Trump en Estados Unidos y disponga, según prometió, un aumento generalizado de aranceles aduaneros. Amnistía Internacional acusó a Israel de genocidio contra los palestinos desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos asegura haber llegado a esa conclusión basándose en declaraciones consideradas de carácter genocida y deshumanizantes del gobierno israelí, así como en imágenes satelitales que documentan la destrucción del territorio palestino y en investigaciones en el terreno con los habitantes de Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024. Desde la letal incursión de milicianos de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, Israel sostiene que el objetivo de su ofensiva es erradicar al movimiento islamista Hamas en el poder en el territorio palestino. Israel calificó el informe como totalmente falso y se refirió a Amnistía Internacional como una organización deplorable y fanática. Por su parte, la autoridad palestina recibió el informe con satisfacción y señaló que Amnistía Internacional es una organización global creíble que basa sus informes en la evidencia. Cuba restableció su sistema eléctrico. La isla amaneció el jueves con luz tras sufrir un apagón general de un día, provocado por una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país. Este incidente desencadenó la caída de las otras 7 centrales termoeléctricas de Cuba, la columna vertebral del sistema de generación de electricidad. El corte llevó a la suspensión de las clases en todos los niveles y de las actividades laborales en las empresas estatales. En La Habana, donde viven 2 millones de personas, aproximadamente la mitad de los hogares ya habían recuperado el servicio la noche del miércoles. Se trató del tercer apagón a nivel nacional en menos de 2 meses. El Bitcoin superó el jueves la barrera de los $100,000. Es la primera vez que la criptomoneda alcanza esta marca simbólica, coronando una revalorización del 50% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos.
El empujón final fue el anuncio sobre el futuro nombramiento de Paul Atkins, favorable al desarrollo de las criptomonedas, para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores, la autoridad reguladora de los mercados financieros. Tras calificar las criptomonedas como estafa en su primer mandato, Trump cambió de tono durante su campaña, financiada en parte por grupos del sector, y ahora asegura que hará de Estados Unidos la capital mundial del Bitcoin y las criptomonedas. La información de que el magnate podría crear un ministerio de criptomonedas o una reserva estratégica de bitcoins en Estados Unidos también alimentan el optimismo. El Bitcoin nació en 2008 del sueño de escapar del control de las instituciones financieras. Para conseguirlo, su misterioso creador, conocido solo con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, usó una tecnología llamada blockchain, que registra las transacciones de forma descentralizada e infalsificable, gracias a una red de ordenadores repartidos por todo el mundo. Aunque la operación fue un éxito, el Bitcoin, como las otras criptomonedas, estuvo envuelto en numerosos escándalos financieros. Bien, vamos ahora con las noticias más importantes y destacadas del mundo del espectáculo internacional. Dulce se encuentra hospitalizada, pero niega tener cáncer como se ha estado especulando. Tenemos las declaraciones. Pero en otra noticia, la emblemática Shakira emocionó a sus fans en las últimas horas porque reapareció junto a sus hijos. Veamos. La cantante Dulce está hospitalizada debido a una neumonía complicada que derivó en un edema pleural, acumulación de pus en el espacio pleural. Su yerno, Moisés González, aclaró que no tiene cáncer ni un pulmón colapsado, como se había especulado. En marzo de 2024, Dulce superó un tumor maligno sin necesidad de quimioterapia. Ahora se someterá a una cirugía para tratar esta condición, con pronósticos positivos según los médicos. Su salud es delicada, pero está bajo constante supervisión médica en la Ciudad de México. Shakira emociona a sus fans al reaparecer junto a sus hijos. Así como le escuchas, la barranquillera más querida del mundo ha puesto la piel chinita de todos sus seguidores tras su última publicación, en donde en medio de los ensayos para su próxima gira, Las Mujeres Ya No Lloran Tour, compartió algunas imágenes al lado de sus hijos, los cuales al parecer la están ayudando en el proceso creativo. Obviamente esto tan solo sirvió para generar especulaciones sobre si los pequeños podrían unirse a la cantante en el escenario durante alguna de sus presentaciones, luciendo una sudadera rosada mientras muestra su icónica voz, interpretando el tema Última, en donde hace referencia al final de su relación con el padre de sus hijos. El rostro de estos aparece entre las imágenes. Shakira subtituló la publicación con la frase: "Esos besitos siempre me hacen cantar mejor". La reacción de los fans fue inmediata y frases como "nada más poderoso que el amor de mamá" o "para ellos siempre serás mamá, para el mundo serás Shakira" se alcanzan a leer. Llegamos ya al final de esta edición, la tercera del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecemos a cada uno de ustedes por su preferencia y el reencuentro será mañana. Que así sea, Mariel. Ha sido un gusto estar en sus pantallas compartiendo las noticias. Que tenga un muy buen descanso. Permiso. Muy buenas noches. Hasta mañana.